Hubo una vez un pequeño estudio en Japón que decidió desafiar las reglas de la animación. Mientras el mundo se acostumbraba a historias rápidas, personajes simples y fórmulas repetidas, ellos eligieron crear mundos llenos de alma. Historias donde el viento tiene voz, donde los bosques están vivos, donde los silencios dicen más que las palabras, y donde la imaginación se convierte en arte. Nadie imaginaba que aquel estudio japonés cambiaría para siempre la historia de la animación. Pero lo hizo. Con paciencia, con sensibilidad, y con una visión artística tan poderosa que sus películas llegaron al corazón de millones de personas en todo el mundo. Hoy en Mundo Sin Límites, conoceremos la historia de Estudio Ghibli. Una historia de sueños, lucha y creatividad que transformó para siempre el cine animado. Nacimiento de un sueño. Para entender el origen de Estudio Ghibli, hay que conocer a dos hombres fundamentales: Hayao Miyazaki y Isao Takahata. Ambos compartían una visión artística distinta. Creían que la animación podía ser mucho más que entretenimiento infantil. Podía ser poesía. Podía ser reflexión. Podía ser arte. Durante años trabajaron en distintos proyectos dentro de la industria japonesa, perfeccionando su estilo y su sensibilidad narrativa. Pero fue en 1984 cuando todo comenzó a cambiar. Ese año, Hayao Miyazaki dirigió Nausicaa of the Valley of the Wind, una película que presentó muchos de los elementos que luego definirían a Ghibli. La conexión con la naturaleza, los mundos fantásticos, los personajes complejos, y una profunda sensibilidad humana. La película fue un éxito. Ese triunfo permitió que en 1985 naciera oficialmente Estudio Ghibli. El nombre Ghibli proviene de una palabra usada para describir un viento cálido del desierto. La idea era simbólica. Querían traer un nuevo viento a la industria de la animación. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Desde el principio, el estudio apostó por algo poco común: historias profundas, animación artesanal y libertad creativa. Mientras otros estudios buscaban velocidad y fórmulas seguras, Ghibli apostó por la sensibilidad. Cada película era tratada como una obra artística. Cada escena debía transmitir emoción. Cada personaje debía sentirse real. Era una visión ambiciosa y arriesgada, pero pronto comenzó a dar frutos. La revolución de la animación. Con el paso de los años, Estudio Ghibli empezó a construir una identidad única. Sus películas no se parecían a nada de lo que el público estaba acostumbrado a ver. En un momento donde gran parte de la animación seguía fórmulas simples de héroes y villanos, Ghibli ofrecía historias más humanas. Los personajes eran complejos. Las emociones eran sutiles. La belleza estaba en los detalles. Películas como My Neighbor Totoro, Kiki's Delivery Service y Princess Mononoke consolidaron esa identidad. No eran solo cuentos. Eran experiencias emocionales. En las obras de Ghibli, la naturaleza no es un fondo decorativo. Es un personaje. Los silencios no son vacíos. Son momentos de contemplación. La fantasía no es evasión. Es una forma de hablar sobre la vida. Esa sensibilidad convirtió a Ghibli en algo más que un estudio de animación. Lo convirtió en un símbolo artístico. Además, sus historias rompieron muchos esquemas. Sus protagonistas femeninas eran fuertes, complejas y humanas. No necesitaban ser rescatadas. No eran estereotipos. Eran personajes completos. También abordaban temas profundos: la guerra, la pérdida, la infancia, la identidad, la destrucción ambiental, la memoria. Todo esto en películas animadas. Era una revolución. Y esa revolución alcanzó su punto más alto con una película que cambiaría la historia del estudio. En 2001 se estrenó Spirited Away. La película fue un fenómeno mundial. Ganó el Oscar a Mejor Película Animada. Se convirtió en un símbolo del poder artístico de la animación japonesa. Y abrió las puertas de Ghibli al mundo entero. Desde entonces, Estudio Ghibli dejó de ser solo un estudio japonés. Se convirtió en una referencia mundial. El legado de Estudio Ghibli.
Lo más impresionante de Estudio Ghibli no son solo sus éxitos. Es el legado que dejó. En una industria dominada por la rapidez y el espectáculo, Ghibli demostró que la delicadeza también puede conquistar al mundo. Sus películas enseñaron que la animación puede emocionar profundamente, que puede hablar de temas complejos sin perder belleza, que puede ser arte mayor. El estilo visual del estudio se volvió inconfundible. Paisajes llenos de vida, movimiento delicado, detalles minuciosos, escenarios que parecen respirar. Pero más allá de lo visual, el verdadero legado está en la emoción. Las películas de Ghibli despiertan nostalgia, asombro, calma, reflexión. Tienen una capacidad única para conectar con la sensibilidad humana. Por eso siguen siendo amadas por niños y adultos. Porque hablan de emociones universales. De crecer. De perder. De descubrir. De cuidar. De imaginar. También dejaron una marca profunda en la industria. Inspiraron a artistas, directores y estudios de todo el mundo. Demostraron que se podía triunfar sin abandonar la identidad artística. Que se podía hacer cine profundamente humano dentro de la animación. Incluso hoy, cuando el estudio enfrenta cambios y nuevos desafíos, su influencia sigue viva. Porque Estudio Ghibli construyó algo que va más allá de películas exitosas. Construyó una manera distinta de contar historias. Una manera donde la belleza importa. Donde la emoción importa. Donde la imaginación importa. Y quizá esa sea su mayor victoria. Haber recordado al mundo que la animación no es solo técnica. Es sensibilidad. La historia de Estudio Ghibli es la historia de artistas que se atrevieron a soñar diferente. Que defendieron la belleza en un mundo acelerado. Que eligieron la sensibilidad en una industria dominada por fórmulas. Y gracias a eso crearon mundos que hoy viven en la memoria de millones. Bosques mágicos. Criaturas inolvidables. Silencios que conmueven. Historias que dejan huella. Pero quizá el verdadero legado de Ghibli no está en sus películas, sino en la emoción que despiertan. Porque sus historias nos recuerdan algo esencial. Que la imaginación puede ser poderosa. Que la belleza puede transformar. Y que el arte puede tocar lo más profundo del alma humana. Y tal vez esa sea la magia más grande de todas. Si quieres seguir descubriendo las historias más fascinantes del arte, la cultura y la creatividad, suscríbete a Mundo Sin Límites y acompáñanos en este viaje. Nos vemos en el próximo video.